Muy buenas tardes, mi CIPAS está conformado por Juan David Hernández, Mervijanín Zapata, Yanmin Ordóñez Romero, Adriana Marcela Quintana y quien les habla, Said Guerrero. La evaluación debe ser máxima a la hora de prescribir los fármacos que se eliminan por el metabolismo hepático en los ancianos. La eliminación con la edad se produce un deterioro de la función renal y por lo tanto una menor eliminación del fármaco y metabolismo hidrosoluble. Ya el fármaco en los niños tiene un proceso distinto, que es el mismo ADME, pero tiene el ADME ya viene con otros síntomas, con otros procesos. Bueno, entonces la absorción tiene como influencia el pH gástrico, que hasta los 2 años de vida es más básico que el de un adulto, con lo cual algunos fármacos labiales en medio ácido se absorben mejor y los que son labiales en medio básico peor. La distribución durante el primer año de vida, las concentraciones de albumina y alfa-glicoproteínica, moléculas que transportan fármacos en sangre son bajas y por lo tanto el aumento de la fracción libre del fármaco puede dar lugar a un aumento en el volumen de distribución del fármaco. Ya en otra parte, los niños tienen la mayor proporción de agua y menor grasa corporal que el adulto, lo cual también influye, como ya se ha dicho, en la distribución de los fármacos según sean liposolubles o hidrosolubles. El metabolismo: después del primer año los procesos metabólicos están modulados, pero debido a que el volumen hepático en proporción al peso es mayor que el adulto, la capacidad metabólica es superior. Eliminación. En el neonato, la función renal está todavía algo inmadura, pero a los 3 o 6 meses ya se han alcanzado los valores de eliminación renal del adulto. Bueno, ya el sexo, voy a hablar en fin. El hombre tiene mayor capacidad de metabolismo. Además, la proporción de grasa de la mujer es mayor. De esta forma, los fármacos liposolubles pueden tener mayor volumen de distribución. El peso corporal. Condiciona la respuesta a los fármacos principalmente el porcentaje de grasa corporal. Como ya se ha explicado, los fármacos liposolubles se distribuyen mejor y los hidrosolubles peor cuando mayor sea el porcentaje de grasa. El patrón genético tiene 4 variaciones. Son la farmacogenética, la farmacogenomía, la farmacoantropología y la idiosincrasia. ¿Qué consisten los ensayos de disolución de los medicamentos administrados por vía oral? Estos ensayos de disolución consisten en determinar el comportamiento del principio activo de un fármaco para uso oral. También evalúa las propiedades físicas y las propiedades biofarmacéuticas de este producto. Podemos decir que los ensayos de disolución consisten en determinar el comportamiento del principio activo y de sus propiedades físicas y de sus propiedades biofarmacéuticas de este medicamento. La otra pregunta es: ¿qué formas farmacéuticas se prescriben para la vía oral? Podemos decir que la vía oral es la más utilizada por los fármacos. Las formas que se prescriben para la vía oral son las formas sólidas y las formas líquidas. Podemos decir de las formas líquidas que las formas líquidas son para la administración principalmente de emulsiones y suspensiones de uno o su más principio activo. Podemos decir que los líquidos pueden ser jarabes, pueden ser acuosos, pueden ser mucílagos, pueden ser gotas, jarabes, etc. Todo esto abarca a este grupo de líquidos. Hablemos de las sólidas. Las sólidas tienen una mayor estabilidad química en el organismo debido a la ausencia de agua.
podemos decir que las sólidas son las cápsulas, los comprimidos, las cápsulas blandas, las cápsulas duras, entre otras formas como polvos, granulados, píldoras, tabletas, etc. Vamos a hablar de qué medicamentos se presentan para la vía rectal en la industria farmacéutica y su aplicación terapéutica. Inicialmente le vamos a hablar de dos medicamentos. Primero son los supositorios. Son formas farmacéuticas sólidas cuya forma, superficie y volumen y consistencia favorecen a su administración por vía rectal. Contienen tres acciones: la acción mecánica, que es la primera, el cual provoca la evacuación en casos de estreñimiento; la acción local, para efectuar acciones astringentes y sedantes sobre la mucosa rectal y los esfínteres; y la acción sistémica o general, que se formulan para favorecer la absorción del principio activo y su paso a la circulación general. Segundo medicamento son los enemas. Son formas farmacéuticas líquidas destinadas a la administración por vía rectal. Pueden ser soluciones, suspensiones o emulsiones. Los enemas de efecto local se destinan a la evacuación del intestino. Los enemas terapéuticos contienen fármacos para ejercer la acción local en el colon o producir una acción general. Los enemas de contraste contienen sustancias radioopacas para facilitar la exploración radiológica. La vía rectal, cuando existen dificultades para la administración por otras vías, niños pequeños, en pacientes con vómitos o dificultades de deglución, solo para fármacos capaces de absorberse a través de la mucosa rectal. Los principios activos que sufren aún marcado el efecto de primer paso hepático, mejoras de la biodisponibilidad en magnitud, fármacos que sufren degradación por las enzimas. Parches como sistema de liberación de fármaco. El parche transdérmico es una forma jalénica que consiste en un reservatorio con principios activos que se liberan lentamente al aplicarlo sobre la piel. Su objetivo es que el fármaco pase a la circulación sistemática a través de la piel y no a la actividad del fármaco en la propia piel. Recibe el nombre de vía percutánea o vía transdérmica. Es conocida como el ATS. El ATS es el sistema terapéutico transdérmico. Se compone de una lámina impermeable con una capa adhesiva que contiene los activos dispersados. Estos parches generan una oclusión en la zona que facilita la entrada de activos a través de la piel y los libera en forma gradual en 24 horas, 8 horas o 48 horas, consiguiendo una acción sostenida. Los activos penetran hasta la dermis, ejerciendo una acción en la zona y distribuyendo en el organismo mediante la torrente sanguíneo. Las ventajas asociadas con la vía subcutánea. La primera, evita el primer paso hepático. La duración de la acción es prolongada y menos dolorosa que la vía transmuscular. Pero también tiene unos inconvenientes, que es la absorción dependiente de múltiples factores como flujo vaginal, dificultad de ajuste de dosificación por el retraso del inicio de la acción. No es posible administrar volúmenes mayores de 2 mililitros por hora. Hola compañeros, mi nombre es Adriana Quintana y en el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son las vías de administración. Sabemos que existen vías enterales y vías parenterales. Sabemos que en las enterales encontramos la oral, la sublingual y la rectal. Sabemos que en las vías parenterales encontramos la intramuscular, la subcutánea, la intravenosa, y en estas se incluyen también los inhaladores. Entonces, pues como primera medida tenemos la vía de administración oral. Sabemos que es la vía facilitada, muy práctica, y además ocurre en el tracto gastrointestinal. Sabemos que en esta vía ocurren o interfieren diferentes órganos, como lo son la boca principalmente, el esófago, la laringe, la faringe, el estómago, el hígado, el intestino delgado
Y por último, la circulación en general o el plasma sanguíneo. Tenemos como segunda medida la vía de administración sublingual. Sabemos que esta es de gran importancia, ya que se producen los capilares de la cara inferior de la lengua y una vez que pasa el fármaco a la sangre se incorpora vía venosa directamente a la circulación, o en la vascularización que existe debajo de la lengua. No es una vía de administración tan rápida, pero es muy efectiva o importante, ya que tiene contacto directo con toda esta vascularización o plasma sanguíneo. Tenemos la vía parenteral, en ella encontramos la intramuscular. Sabemos que la absorción es más rápida, aquí no más que la vía intravenosa, y esto gracias a la gran vascularización que existe en el músculo. También encontramos la vía subcutánea. Esta vía se inyecta o se tiene contacto directo con el tejido subcutáneo. Sabemos que tiene algunas complicaciones, como no permite aplicar grandes cantidades, produce infecciones al no tener una buena asepsia, y la absorción del medicamento es mucho más lenta. Tenemos también la vía intravenosa. Sabemos que es la vía más rápida y es el uso más urgente que existe en la sala de urgencias, que también tiene algunas complicaciones, como son las infecciones, realizar una cámara para que sea absorbida y llegue directamente a los pulmones. Sabemos que los medicamentos administrados por estos dispositivos a presión, como lo son los inhaladores, ocurre directamente en los alvéolos pulmonares, produciendo efectos sistemáticos y a veces locales, y llega directamente a los pulmones. Tenemos la vía tópica, que ocurre directamente en las mucosas. Sabemos que se utiliza en la piel y las mucosas para la administración del fármaco. Incluye la mucosa conjuntival, oral y urogenital. Sabemos que esta vía tópica pues, se aplica directamente en la piel, porque va a tener un contacto directo y una absorción por medio de la dermis, epidermis, y es decir, en las capas que encontramos en la piel. Sabemos que existen unos mecanismos por medio de los cuales ingresa a nuestro organismo, es decir, estos mecanismos son farmacocinéticos, que tienen como sigla el ADME, que son la administración, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos. Sabemos que en la absorción, es decir, la entrada del fármaco en el organismo, que incluye los procesos de liberación de su forma farmacéutica, disolución y absorción propiamente dicha. Sabemos que ya la distribución del fármaco se da desde el ingreso o la absorción que tiene, pasando por los diferentes órganos ya mencionados, por ejemplo en la vía oral, y sabemos que el metabolismo y toda esta repartición de lo que no le sirve y lo que le sirve al organismo se hace de manera hepática, pasando por el riñón, donde ya encontramos la eliminación, ya sea por medio de rectal, por el sudor, por las lágrimas, y por el medio del riñón, por la vía de la orina. Muchas gracias, mi nombre es Adriana y espero que haya quedado claro el tema.